Dice así la palabra de Dios. Esto le decía claramente. Perdón, del 31 vamos a leer. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta palabra me tocó mucho. Otra versión habla que Jesús le dice a Pedro: eres como un hombre común y corriente. Esa fue la palabra que usa otra versión. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría vivir un renuevo? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría experimentar una renovación completa en nuestro matrimonio, en nuestra familia, algo nuevo, una nueva fuerza? Yo creo que todos necesitamos en algún momento una renovación. Amén. Todos necesitamos en algún momento una renovación. Y hoy quiero hablar de esto. Necesitamos un tiempo de renovación. Y para eso nosotros tenemos que orar y clamar a Dios, para que Dios nos dé un tiempo de renovación. Amén. Muy bien. Jesús estaba empezando a enderezar su camino hacia la cruz. Él estaba enseñando a sus discípulos, vivía con la gente, hacía milagros tremendos, prodigios, señales, y de repente como que entra en otra fase y empieza a hablar a sus discípulos. Y Jesús le dice: miren, esto es lo que va a ocurrir y tiene que ocurrir para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Entonces Pedro, el hombre intrépido, fervoroso, el que no le dejaba a Jesús, el que estaba siempre con él, le aparta a Jesús. Y dice, le regaña, dice otra versión, a Jesús. Y le dice que esto no te acontezca. De hecho, que Pedro tenía una muy buena intención, porque le amaba a Jesús. Entonces el Señor Jesús le mira bien, dice otra vez que le mira a él y le mira a sus discípulos y le reprende a Pedro. Le dice: apártate de mí, Satanás. En otra versión dice: porque actúa como Satanás. Otra versión dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios. Qué tremendo. A mí me tocó vivir con mi familia esta enfermedad. Fueron momentos muy difíciles. Como pastor, desde que comenzó la pandemia, tenemos varias, ¿cómo voy a decir?, preocupaciones en el ámbito espiritual. Porque del pueblo de Dios se levantan muchos hombres y mujeres que algunos dicen que eso Dios no va a permitir, que es una enfermedad del diablo y que Dios no va a permitir. Y empiezan a predicar así. Y yo muchas veces me admiro por la fe de algunos que declaran eso y está bien eso. Pero a veces no es tan real eso. Porque muchas veces esas personas que declaran y hablan así se enferman y después se enojan contra Dios. Entonces, cuando a mí me tocó vivir este tiempo de angustia con mi familia, tuve mucho tiempo
de oración donde Dios reveló muchas cosas para mí. Y una de esas es que nosotros tenemos que mantener fija la mirada en las cosas de Dios, aún en los momentos más difíciles que uno pueda vivir. Porque como hijo de Dios, nuestra prioridad es que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y Pablo pasó un momento muy difícil donde él tenía una enfermedad y dice Pablo que oró 3 veces al Señor. 3 veces en angustia, en dolor. Y Dios le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces eso me tocó muchísimo en este tiempo. Y me dio a entender que uno, si quiere experimentar el poder de Dios, necesita tener la mente enfocada en las cosas de Dios, aún en los momentos más difíciles. En estos tiempos estamos orando, clamando por muchos matrimonios pastorales. Algunos ya, la mayoría ya están saliendo de terapia, del hospital. Dios está obrando poderosamente. Dios permite estas cosas para que nosotros podamos tener un cambio de mentalidad. Eso es lo que yo creo y lo que he experimentado en este tiempo. Jesús le reclama y le da una palabra muy poderosa a Pedro. Le dice, no mira las cosas de arriba. Actúas como un hombre común y corriente. Y eso es lo que a mí me tocó mucho. ¿Cuántos de nosotros quiere experimentar el poder de Dios en su vida? ¿Cuánto quiere experimentar el poder de Dios? El poder de Dios está para ti. Porque Jesús dijo claramente, es necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas y muera en la cruz, pero al tercer día resucitar. Es necesario. Entonces el poder de Dios está para nosotros, porque Jesús ya venció en la cruz. Pero el poder de Dios se tiene que perfeccionar en mi vida. No es que Jesús ya hizo y yo ya tengo que estar con los brazos cruzados y ya está ya. No, es que yo tengo que buscar las cosas de arriba. Yo tengo que fijar mi mirada y poner mi interés en las cosas de arriba. Eso no va a sacar de mi vida que yo pueda pasar las dificultades y tribulaciones que pasamos en este mundo. Y Dios permite muchas cosas en nuestra vida para que su poder se perfeccione en nuestras vidas. Entonces necesitamos primero tener un interés en experimentar el poder de Dios. Y si queremos experimentar el poder de Dios, nuestra mirada tiene que estar fija en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales. No como dice Jesús a Pedro, no como un hombre común y corriente. Porque tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón y tenemos que buscar su poder que está para beneficiarnos. Entonces necesitamos nosotros poner la mirada fija en las cosas de arriba. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una enfermedad te puede tocar, pero en medio de esa enfermedad nosotros vimos muchos milagros. Y en medio de esa enfermedad hemos podido ayudar a mucha gente que ni puede llegar a un hospital. Porque hay miles de personas que están en gran necesidad y que ni pueden llegar a un hospital.
Y en medio de esa angustia que nosotros pasamos, Dios nos mostró, nos guió a hacer muchas cosas, que nos bendijo, que nos sanó y así poder ayudar a otras personas. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, pero nuestra mentalidad tiene que ser diferente. No lamentarnos cuando nos pasa algo. Nuestra mentalidad tiene que ser consciente que nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Se acuerdan de Job? No se puede describir lo que Job vivió. Terrible era. Pero al final dice, había sido, yo te conocía de oída, ahora te conozco de corazón. O sea, el poder de Dios se perfeccionó en su vida. Así que necesitamos poner las cosas, nuestras miradas en las cosas de arriba. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No conforméis a este estilo de vida de este mundo, sino que tenemos que cada día experimentar una transformación mental. Cuando nosotros experimentamos una transformación mental, experimentamos una renovación. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de nuevas fuerzas, es un proceso de nuevo ánimo que uno experimenta cuando experimenta una renovación. Qué tremendo. Hoy el mundo está colapsado. Necesita una renovación. No es la primera vez que el mundo experimenta eso. Ya varias veces experimenta una renovación. Y hoy el mundo está colapsado. Y hoy muchos de nosotros también está colapsado. Está agotado, está estresado. Y muchos están enfermos. Hoy quiero decirte, necesitas una renovación. Una renovación. Si alguno tiene un celular viejo, a lo mejor ya está colapsando, necesita renovarse. Así mismo está el mundo y muchas de nuestra vida así también está. ¿Quieres experimentar una renovación? Debes renovar tu pensamiento. Debes renovar tu forma de pensar y empezar a poner tu mirada en las cosas de Dios. Creer en el poder de Dios que está para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos una renovación. Así como el mundo necesita una renovación, está colapsado, nosotros también necesitamos una renovación. Por eso quiero volver a leer lo que dice Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me tocó orar por una persona que estaba colapsado, matrimonialmente, familiarmente, no quería saber nada. Le estaba escuchando y estaba totalmente angustiada. Y yo trataba de guiarle a Dios. Y no entraba. Hasta que en un momento le paré y le dije, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y en la oración yo le guié a que esa persona pueda rendir su corazón a Dios. Y en esa oración le guié a que diga su enojo, su odio, todo lo que tenía en su corazón, su dolor, todo. Y
Y esa persona empezaba a repetir. Y a medida que repetía empezaba a llorar, a llorar, a llorar, hasta que vino una paz sobre su vida. Y hasta que volvió a tener interés hacia Dios. ¿Están entendiendo? Necesitamos nosotros esa misma actitud para experimentar una renovación. Necesitamos cambiar de mentalidad. Necesitamos ir a Dios y buscar una renovación. No importa cuán grave, cuán cansado, cuán enfermo estemos, vayamos a los pies de Jesús. Y hasta que no haya una renovación, no paremos. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios, mis hermanos. Porque hay una renovación para tu vida y para mi vida. Para que haya una renovación tiene que haber un interés, una búsqueda. Tercero, tenemos que poner en práctica la palabra. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Y el poder de la palabra, o sea, la función de la palabra, en primer lugar, es cambiar nuestras creencias. ¿Sí? Cambiar nuestras creencias. Y nuestras creencias no van a cambiar si yo no lo practico. Porque todo el tiempo estamos practicando lo que creemos. Por eso Santiago dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Para que haya una renovación mental, tenemos que practicar la palabra. Porque tiene que cambiar nuestras creencias. Tiene que cambiar nuestras creencias. Entonces, uno de los pasos importantes para que haya renovación mental, espiritual, en todos los sentidos de mi vida, yo necesito poner en práctica la palabra de Dios. Ser hacedor de la palabra. Porque la práctica de la palabra va a cambiar mi creencia. Porque eso es lo que dice Romanos 12. Renovado por medio de la renovación de vuestro, lo que yo entiendo. Y la creencia que está grabada en mi corazón es lo que yo entiendo. Yo no puedo ir más de eso. Así estoy programado. Y Romanos dice renovados, tenemos que renovar esa creencia. Y Santiago nos dice que la única manera de que yo pueda cambiar mi mentalidad es poniendo en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Saben por qué a veces nos cuesta poner en práctica la palabra de Dios? No lo digo yo, lo dice Santiago. Nos olvidamos de ella. Nos olvidamos de ella. Cuando somos oidores, es como aquella persona que viene a la iglesia y escucha una palabra, se emociona, está contento, contenta, está feliz. Qué linda palabra. Después sale del templo y se olvida. Se olvida de la palabra. Nos olvidamos. Por eso dice Santiago, es como una persona que se mira en el espejo, después se da la vuelta y después se olvida. Tenemos que ser hacedor de la palabra de Dios. Por eso cuando Dios te habla una palabra, debes atesorarla. Significa guardarla, mezquinar esa palabra.
y luego poner en práctica. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, hay muchas personas entre nosotros que no pueden poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué eso es? Nosotros, como seres humanos, pecamos como también cometemos iniquidad. Cuando pecamos, somos conscientes, pedimos perdón a Dios. Pero hay cosas que no podemos dejar. Hay cosas que lo intentamos, le pedimos perdón a Dios y no podemos dejar. Eso se llama iniquidad. Y quiero pedir a Fede si puede poner la imagen. ¿Pueden notar la imagen? Es un árbol con raíces frondosos, ¿sí? Y a veces nosotros pedimos perdón por un pecado y es podado el árbol, pero queda la raíz. Uno lo puede llamar una doble vida. No podemos poner en práctica la palabra cuando hay iniquidad en nuestra vida. La iniquidad es lo que yo tengo en mi corazón y donde nadie puede ver, solo Dios. Solo Dios. Necesitamos pedir a Dios revelación, que Dios nos revele la iniquidad que hay en nuestro corazón para poder confesar y renunciar. Muchas personas caen y vuelven al mundo porque no ha confesado la iniquidad. Y quiero leer contigo Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, el verso 6. Versos 6 y 7. Amén. ¿Lo tenemos? Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y podemos seguir leyendo el versículo. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es amoroso. Dios nos ama, pero a Dios le interesa que seamos íntegros, que confesemos nuestros pecados, dices, nuestras rebeliones, dice, y nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades, lo que está en mi corazón, lo que me atormenta, lo que siempre me pone una traba para avanzar en mi vida. Este es el tiempo donde tenemos que confesarle a Dios. Este es el tiempo donde tenemos que buscar en Dios la revelación y estar dispuesto a soltar esa vida de iniquidad para que yo pueda experimentar una renovación en mi vida. Una renovación en mi vida. Muchas iniquidades tal vez por odio, por situaciones dolorosas que uno ha vivido. Pueden ser muchas las razones. Pero hay una razón más importante, que Dios está para perdonar, para sanar y liberar. Y para darnos una nueva vida. La iniquidad es lo que impide que podamos poner en práctica la palabra de Dios. La iniquidad es el mayor obstáculo para poner en práctica la palabra de Dios.
Porque cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Tu corazón es transformado. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. De ella mana la vida. Entonces necesitamos, mis hermanos, entender estos puntos muy importantes para experimentar una renovación. O como diríamos en el vocabulario de hoy, para ser formateado a una nueva persona, nueva fuerza, nuevo ánimo. ¿Cuántos lo quieren experimentar? Hoy te animo en el nombre de Jesús, que busques una renovación para tu vida. Va a venir un pastor, va a orar por vos, te vas a sentir bien. Sí, ocurre eso, pero eso no va a cambiar tu mentalidad. Va a venir un apóstol, un profeta, va a venir alguien, te va a dar una palabra, sí, y te va a bendecir eso, pero no va a cambiar tu mentalidad. Tú tienes que rendir tu corazón a Dios y permitir que Él revele cómo está tu corazón. Estés dispuesto a confesar y a renunciar a todo aquello que es un límite para que vos puedas crecer y experimentar el poder de Dios. Así que quiero animarte en esta mañana, mi querido hermano, hermana, en el nombre de Jesús, a que te tomes ese tiempo a orar, pidiendo una renovación en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Y segundo punto, pedir la revelación. Que Dios te revele qué es lo que impide que haya una renovación en tu vida. Amén. Pídele a Dios en este tiempo, y cuando Dios te revele, pide perdón, confiésalo al Señor y renuncia a esa vida de iniquidad. Y te aseguro que vas a experimentar la gloria de Dios sobre tu vida. Te aseguro que vas a experimentar una renovación poderosa. Amén. Y los cielos serán abiertos sobre tu vida. Así que quiero animarte a que podamos tener un tiempo de oración por la palabra. Y mientras que oramos, yo te ruego, te animo que estés orando por tu vida. Amén. Que le pidas al Señor constantemente, no una vez, constantemente, hasta que Dios se manifieste en tu vida. Vamos a orar. Señor, en este momento quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Poderosa es tu palabra, Señor. A mí no me gustaría que tú me reprendas como lo hiciste con Pedro, Señor. Pero al hacer eso nos dejaste una palabra, una clave, Señor. Que en este tiempo nuestra mirada tiene que estar en las cosas de Dios, en las cosas del reino. Y queremos aprender, Señor. Y hoy te pedimos una renovación de nuestra mente, Señor. Una renovación de nuestra vida, Señor. Queremos un renuevo. Pedimos, oramos junto con mis hermanos por un renuevo, Señor. Y te pedimos que nos ayude a entender la revelación que tú nos des, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Y, Señor, a renunciar a nuestra vida de iniquidad, Señor. A confesarlo, a renunciarlo. Porque queremos experimentar una renovación, Señor. Completamente, Señor. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Clamo a ti que millares de ángeles y arcángeles acampen alrededor de ellos, Señor. Que lo guarden a ellos, a su familia, a sus hogares, Señor. Y oramos por cada uno de nuestros hermanos que no han podido venir, Señor. Intercedemos por cada matrimonio, por cada familia en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús. Pedimos una cobertura celestial sobre la familia espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, que en este tiempo tú puedas traer un gran avivamiento en nuestra vida, Señor. Una gran renovación, Señor.
una gran renovación, Señor. Oh, gloria sea a ti, Señor. Padre, te agradecemos por tu gran amor. Te agradecemos por tu misericordia. Así como hemos leído, tú eres misericordioso, tú eres clemente, tú eres amoroso, tú estás ahí para sanarnos, tú estás ahí para liberarnos, Señor. Tú estás ahí para llevarnos de gloria en gloria, Señor. Queremos experimentarlo, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Glorifícate. Abrimos nuestros corazones y te permitimos que tú empieces a obrar, Espíritu Santo. Oh, gloria sea a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Encomendamos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia.